Mi familia me expulsó de la casa porque mi hermano dorado quería más privacidad. Años después me vinieron a pedir ayuda para él, pero ya era demasiado tarde. Mi familia me echó de la casa cuando tenía 18 años. No por algo que yo hubiera hecho. Claro que no fue porque causara problemas o porque me metiera en líos. No, mi expulsión fue un sacrificio que mi madre y mi padre decidieron hacer, por el bien mayor, es decir, por mi hermano. David, o como solíamos llamarlo en la familia, el niño dorado. Déjenme explicarles. David siempre fue el favorito desde que éramos pequeños, todo en la casa giraba en torno a él. Si sacaba buenas notas, mis padres lo celebraban como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Si no lo hacía, la culpa era de los profesores o de los amigos que lo distraían. Cada Navidad, David recibía los mejores regalos, las mejores oportunidades. Y no importaba cuánto me esforzara. Siempre quedaba en segundo plano. Yo no era mala en la escuela ni era rebelde. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Es que David tiene tanto potencial, me decían una y otra vez. Y yo, siendo la hermana mayor, crecí aceptando mi lugar. No porque estuviera de acuerdo, sino porque esa era la dinámica de nuestra familia. Mi papel era el de la hija buena que ayudaba a limpiar, a estudiar, a ser el soporte invisible. Me ocupaba de las tareas del hogar. Cuando mi madre no estaba, ayudaba a mi papá a organizar sus papeles cuando llegaba tarde del trabajo. Y por supuesto, ayudaba a David con sus deberes. Siempre estuve ahí como un mueble funcional en una casa de 2 pisos, llena de expectativas que nunca me pertenecían. Pero cuando cumplí 18 años, las cosas cambiaron. David, que en ese momento tenía 16, había empezado a quejarse de que necesitaba más privacidad. Era la primera vez que pedía algo así. Y mis padres se lo tomaron muy en serio. Después de todo, David no solía pedir mucho. O eso creían ellos. Al principio, no le presté mucha atención a sus quejas, pensé que tal vez quería un escritorio más grande o un poco más de espacio para sus videojuegos. Pero un día durante la cena mi madre soltó la bomba. Estamos pensando que es hora de que te independices, me dijo. Casi me ahogo con el agua que estaba bebiendo. Independizarme. A los 18. Con una sonrisa nerviosa pregunté si estaban bromeando. Independizarme. Apenas había comenzado la universidad. Vivía con ellos, trabajaba medio tiempo para cubrir mis propios gastos y contribuía en lo que podía. ¿Qué demonios significaba independizarme? No es que lo estés haciendo mal, cariño. Intervino mi padre. Es solo que David necesita más espacio. Más privacidad. Tú ya eres mayor, deberías empezar a vivir por tu cuenta. Estaba estupefacta. Me estaban sugiriendo que me fuera de casa para que David tuviera más espacio. ¿Acaso yo era una especie de inquilina temporal que podía ser desalojada en cuanto se necesitaran más habitaciones? No lo podía creer, pero era exactamente eso lo que querían. Después de semanas de discusiones y lágrimas comprendí que no tenía otra opción. Mi propia familia me estaba echando porque mi hermano dorado necesitaba una habitación más grande. Para cuando me di cuenta de que no había marcha atrás, ya habían empezado a empaquetar mis cosas. Mi padre incluso me ayudó a buscar un pequeño apartamento como si fuera lo más normal del mundo. Así que me fui, cargando con el dolor y el resentimiento que ellos nunca vieron, o peor aún, nunca quisieron ver. Los primeros meses por mi cuenta fueron duros. Apenas podía pagar el alquiler, pero me las arreglaba trabajando medio tiempo en una cafetería y continuando con mis estudios. Fue durante esos días que decidí que no los necesitaba. Si mi familia había preferido el bienestar de David antes que el mío, yo también podía aprender a vivir sin ellos. Me alejé, lo que es sus números. Dejé de ir a las reuniones familiares y me dediqué a reconstruir mi vida. Los años pasaron. Terminé la universidad con honores. Conseguí un buen trabajo en una consultoría financiera, y eventualmente logré mudarme a un apartamento mucho más grande. Con el tiempo, el dolor de haber sido rechazada por mi familia se fue transformando en una especie de callo emocional.
Dejé de llorar por las noches, dejé de preguntarme por qué nunca fui suficiente para ellos. Dejé de esperar que algún día me llamaran para disculparse. Pero claro, como la vida es irónica, ese día finalmente llegó. No fue una disculpa ni mucho menos, no fue una llamada de auxilio. Una tarde cualquiera, después de casi 6 años de silencio, recibí un mensaje de texto de mi madre. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo estaba. En su lugar el mensaje decía: necesitamos hablar sobre tu hermano, es urgente. Mi primer instinto fue ignorarlo. Hablar sobre David. El mismo David por el que me habían echado de la casa, no gracias. Pero la curiosidad me ganó, así que respondí preguntando qué era tan urgente. Poco después mi madre me llamó. David está en problemas, me dijo, su voz temblando. Problemas, algo en su tono me hizo escuchar a pesar del dolor que sentía solo de hablar con ella. No sabemos qué hacer. Está fuera de control, ha estado consumiendo drogas. El niño dorado, el hijo perfecto que habían preferido sobre mí, estaba metido en problemas. Y no eran problemas menores. Me contó que había estado en rehabilitación varias veces, que había robado dinero de la casa, que incluso había desaparecido por días. Mi madre lloraba al otro lado de la línea diciendo que ya no sabían cómo manejar la situación y que necesitaban mi ayuda. Me quedé en silencio por lo que parecieron horas. Ayudar. Después de lo que me habían hecho. Después de haberme echado como si fuera basura. Querían que yo solucionara los problemas de su preciado hijo. No sabía si reír o llorar. En un mundo perfecto ese sería el momento en que les diría que se las arreglaran solos, que cosechará lo que habían sembrado. Pero no pude. A pesar de todo no pude. Así que de alguna manera terminé aceptando verlos. La primera vez que volví a casa después de tantos años. Fue rara. Todo se sentía igual, pero al mismo tiempo completamente diferente. Mi madre me abrazó como si nada hubiera pasado. Mi padre intentó hacer algunas bromas incómodas, como si la distancia de 6 años entre nosotros se pudiera llenar con una conversación trivial. Pero David estaba destruido. Ya no era el chico arrogante que conocí en mi adolescencia. Era una versión arrugada y rota de sí mismo, un espectro que caminaba por la casa sin rumbo ni propósito. No me explicó mucho de lo que había pasado. Mi madre fue la que llenó los vacíos. David había comenzado a usar sustancias en la universidad, primero marihuana, luego algo más fuerte, y eventualmente se había hundido en una adicción que no podía controlar. Mis padres habían gastado miles en clínicas de rehabilitación. Pero nada funcionaba. Durante las semanas que siguieron me convertí en una especie de consejera no oficial para la familia. Intenté buscar soluciones, hablar con especialistas, incluso traté de conectar con David. Pero cada intento fue en vano. David no quería ayuda, no de mí. Y probablemente tampoco de mis padres. Una tarde, después de una conversación especialmente difícil, David explotó. Me dijo que yo no tenía derecho a venir a su vida y juzgarlo, que todo lo que yo hacía era por venganza. Que nunca había sido parte de su familia. Y entonces lo comprendí. Nunca había sido parte de su familia. Lo supe desde el momento en que me echaron por su privacidad, y lo sabía ahora. 2 semanas después. Recibí otra llamada. Esta vez fue mi madre. Devastada. David había desaparecido nuevamente. No era la primera vez que lo hacía. Pero esta vez la preocupación era mayor. Había robado una gran suma de dinero. Vendido varios objetos de valor de la casa. Y había dejado una nota críptica. Mis padres estaban desesperados. Me suplicaban que lo buscara. Que lo encontrara. No podía creerlo. Después de todo yo era la que debía rescatarlo. De nuevo. Los días siguientes fueron una agonía. Lo busqué en varios lugares conocidos, contacté a algunas personas que había conocido en su tiempo en rehabilitación. Pero no obtuve nada. Finalmente, después de días de incertidumbre, lo encontraron. Estaba en un motel barato, inconsciente con una sobredosis. No hubo milagros. Para cuando lo llevaron al hospital era demasiado tarde. David murió esa noche. Y con él murió la última esperanza que mis padres tenían de salvar a su hijo perfecto. Ahora.
Soy yo quien visita a mis padres en su casa vacía. El lugar donde me echaron tantos años atrás, el lugar que David quería para sí solo. El lugar que ahora está lleno de recuerdos rotos y sueños destrozados.